El 6 de diciembre de 1900, José Moore desafió el viento y la lluvia y llegó a la isla remota. Subió los escalones del faro esperando hallar a 3 guardianes en la sala de vigilancia, pero no había nadie. Las lámparas apagadas, puertas cerradas y sin guardianes. Se volvería uno de los misterios más extraños de la historia moderna, con fantasmas, espías y misteriosas notas en el registro que te pondrán la piel de gallina. Las Islas Flannan, en las Hébridas exteriores de Escocia, son tan remotas como se puede estar en las Islas Británicas, con una población de 0. Las islas tienen vientos constantes y oleaje del Atlántico Norte que puede impedir el desembarco por días o semanas. El faro fue encargado en el 95, después de que muchas embarcaciones se perdieran en tormentas. El mar era tan bravo que tardaron 4 años en terminarlo. En diciembre del año 100, el clima era atroz. El día 15, un vapor de Filadelfia a Leith notó que no veía el resplandor del faro. Situado en el punto más alto de Elmore, el edificio estaba envuelto en oscuridad, un peligro serio para cualquier embarcación que pasara por la zona. El capitán reportó el faro apagado al llegar, pero el mensaje no llegó al puerto del Faro del Norte. El barco de mantenimiento Hesperus llegó a la isla hasta el 6 de diciembre. El capitán James Harvey hizo sonar la bocina del barco, esperando que los 3 encargados aparecieran en la colina. Nadie lo hizo. Ordenó que se disparara una bengala. Estalló sobre el faro. Aún así, nadie apareció. El encargado James Duckett, junto con el primer asistente Donald MacArthur y el segundo asistente, Thomas Marshall, eran conocidos por ser confiables. Eran hombres muy duros, pero el trabajo en el faro era agotador. El turno era rotativo entre 4 hombres, 6 semanas de trabajo y 2 de descanso. Joseph Moore, quien estaba de relevo ese día, subió a la plataforma esperando encontrar a su compañero, pero solo halló un silencio inquietante, algo muy inusual. Así que, con la lluvia azotándole las mejillas, Moore se preparó y comenzó a subir la colina, subiendo los 160 escalones hasta la entrada del faro. Al entrar, halló los aposentos y el almacén vacíos, las camas sin hacer, cenizas frías en la chimenea y el reloj detenido. Moore se estremeció, pensando en las viejas historias que había escuchado sobre este lugar, que la isla era hogar de un espíritu maligno. En el pasado, los pastores traían aquí a sus rebaños. Se suponía que la isla podía curar a un animal enfermo. Incluso podía ayudar a una oveja a dar a luz a gemelos sanos. Pero los pastores seguían una regla: nunca te quedes a pasar la noche. Era superstición, y Moore lo sabía. Sin embargo, sabía que Duckett, el encargado, jamás dejaría el faro solo ni ignoraría la llamada de un barco. Con esposa y 4 hijos, era de confianza. Por 20 años fue encargado y casi nunca cometía errores. MacArthur era encargado experimentado y tenía familia. Marshall, de 28 años, carecía de esa experiencia. Era el tipo de hombre que podría ponerse inquieto, tal vez entrar en pánico y cometer errores. Moore regresó al Hesperus, y pronto la tripulación estaba buscando a los hombres desaparecidos. Revisaron todos los anexos y rincones del acantilado, pero en una isla tan remota, donde llegar o salir requería ayuda, había pocos lugares para esconderse. Nada tenía sentido. Los hombres no desaparecen así. Lo más desconcertante era que la chaqueta de hule de uno de los hombres seguía colgada en los dormitorios. Era de MacArthur. No había manera de que, en pleno invierno, hubiera salido del faro sin ella, pero sus botas no estaban, al igual que las de los otros hombres. ¿Significaba esto que salieron corriendo en pánico y nunca regresaron? Eso también podría explicar por qué había comida a medio comer en la cocina y por qué una de las sillas estaba tirada. El barco envió un telegrama al continente. Al llegar hoy, no vimos señales de vida en la isla. El capitán Harvey solo podía especular sobre lo sucedido. Escribió: pobres muchachos, quizá el viento los arrastró por los acantilados o se ahogaron asegurando una grúa. Cuando los investigadores de la Junta de Faros del Norte llegaron, la teoría de que los hombres fueron arrastrados por el viento no tenía sentido. Mientras más revisaban el lugar, el caso se volvía más extraño. La escalera de hierro hacia la plataforma estaba retorcida y dañada. Harvey mencionó la grúa porque las cuerdas y plumas en la plataforma estaban esparcidas, como si algo la hubiera golpeado. Una caja de suministros yacía en el acantilado, su contenido esparcido junto a una enorme roca desplazada. Las tormentas de la semana fueron severas, pero no suelen mover rocas tan grandes sobre el acantilado. El césped fue arrancado y arrastrado unos 10 metros. Si eras supersticioso, como muchos en esa época, pensarías que la isla fue atacada por una serpiente marina gigante o un espíritu maligno. Cuando hallaron los libros de registro, la explicación no parecía tan absurda. Una de las últimas entradas del 12 de diciembre la escribió el guardián más joven, Thomas Marshall.
Él dijo que experimentaban vientos severos como nunca en 20 años. Eso ya era raro. Pero lo peor fue que James Duckett, superior de Marshall, estaba muy callado. Él no era el tipo de hombre que se encerrara en sí mismo durante el mal tiempo. La entrada terminaba diciendo que Donald MacArthur había estado llorando. Eran hombres muy curtidos que no lloraban. MacArthur era un veterano que había sobrevivido a cientos o miles de tormentas. En el continente, era famoso por pelear en tabernas solo por diversión. No tenía sentido que sollozara por el viento y la lluvia. Luego llegó el 13 de diciembre. Marshall relató que los hombres rezaban juntos en la sala de vigilancia durante la tormenta, aunque estaban a más de 45 metros sobre el mar. Dentro de un edificio de concreto grueso abastecido con comida y ropa abrigadora, este era un faro moderno. Incluso en un huracán, habrían estado seguros y lo sabrían. Así que ¿por qué estaban rezando? ¿Qué habían visto? Y si eso no fuera lo suficientemente extraño, los reportes meteorológicos del continente decían que había habido algunas tormentas fuertes. Comenzaron el 17 de diciembre. Del 12 al 14, mientras estos hombres aparentaban llorar y rezar, el clima estuvo inusualmente tranquilo. ¿Marshall mentía? Y si sí, ¿por qué y qué ocultaba? Su última anotación fue el 15 de diciembre. La tormenta terminó. El mar está calmado. Dios está sobre todo. ¿Qué intentaba decir? Roberto Merhid, superintendente de la Junta de Faros, se enfocó en las pruebas contundentes. La evidencia indicaba que todos salieron juntos, violando las normas, y que el incidente estuvo ligado al daño bajo la grúa y la caja rota. ¿Los hombres intentaban recuperarla cuando fueron arrastrados al mar? Eso pensó Merhid en su informe oficial. Estoy de la opinión de que un gran cuerpo de agua subió por encima de los hombres y luego cayó, arrastrándolos con fuerza irresistible, pero ocurría aún más. La historia apenas comenzaba y se iba a poner muy extraña. Cuando la conclusión de Merhid llegó a los periódicos, fue recibida con escepticismo por parte de los habitantes locales. 3 hombres con tanta experiencia ¿no habrían notado una ola enorme acercándose? ¿Uno de ellos salió en pleno diciembre solo con camisa de algodón? ¿Dónde estaban los cuerpos? Luego surgió el mayor problema. La gente hablaba de cómo el mar había estado calmado ese día. Se creía que los hombres habían sido arrastrados por una enorme ola. Las extrañas notas de Marshall sobre llorar y rezar no tenían sentido para quienes conocían a esos hombres y eran un insulto para ellos y sus familias. Para muchos lugareños de ese lugar salvaje y aislado, solo podía tratarse de una fuerza sobrenatural. La isla tenía las ruinas de una capilla antes vinculada a Flanny McTorrovick, luego llamado San Flannon. Durante siglos, los peregrinos visitaron la isla procurando no molestar a los espíritus locales. Se decía que cualquiera que pusiera un pie allí debía quitarse el sombrero y girar lentamente en círculo completo al llegar a la cima de la colina. Estas islas alguna vez fueron conocidas como los 7 cazadores. Se creía que los rituales alejaban al fantasma de los 7 cazadores. Se pensaba que este espíritu rondaba el lugar desde antes del cristianismo, cuando los pictos usaban las islas como cementerio. Estas almas antiguas exigían respeto. Por eso los campesinos medievales llevaban ovejas a pastar, pero sin molestar a los muertos. Siglos después, esos temores seguían. Al construir el faro en el siglo XIX, casi nadie quería trabajar ahí. Nadie quería quedarse solo en la isla de noche, ya que muchos creían que estaba maldita y por eso varios barcos se habían hundido cerca. José Moore, el encargado en turno, reforzó la teoría de los fantasmas enfurecidos. Tras volver al continente y hablar con la prensa, dijo que al pisar la isla sintió una presencia oscura y una intensa melancolía. Pero la explicación paranormal pudo haber sido adornada. Un poema de 12 versos inventó detalles como la silla volcada y la comida sin tocar. A pesar de que los medios británicos informaron esa parte, nunca hubo pruebas de que fuera cierto, aunque no hay duda de que las islas estaban rodeadas de superstición. Es difícil saber si esas historias de espíritus son invenciones modernas, así que es improbable que los hombres fueran llevados por espíritus. ¿Y el libro de registro? Literalmente, el 12 de diciembre, Marshall escribió: El mar furioso. Jamás vi una tormenta así. Olas enormes arrancaron el faro James Duckett. Marshall, molesto, dijo que vio otro barco pasando y tocando la bocina, que no puede salir. La sirena de niebla veía las luces de las cabinas, Duckett en silencio y Donald MacArthur llorando. Si eso es cierto, los hombres no dejaron la seguridad del faro, pero no pasó mucho tiempo después de eso. Estaban rezando y a punto de desaparecer.
¿Cómo se puede explicar eso? Primero, se especuló que Marshall podría haber estado mintiendo y que los 3 hombres fueron recogidos por un barco para empezar nuevas vidas en un país lejano. Pero, ¿por qué? 2 hombres casados con hijos, por lo que es poco probable que dejaran a sus familias. Después surgió la teoría de que espías extranjeros los llevaron. Tal vez los espías forzaron a Marshall a escribir en el registro o era un caso criminal. Periódicos de la época especularon que uno de los hombres pudo haber matado a los otros 2 por un crimen y luego fue recogido por sus cómplices. ¿Había algo valioso en la caja destruida? Existe otro posible factor criminal en la historia. 3 hombres aislados durante semanas pueden discutir, y MacArthur tenía fama de temperamental. Decían que él reaccionaba con violencia ante una palabra equivocada. ¿Mató a uno y el otro lo denunciaría? No había dónde huir. MacArthur pudo matar a ambos y tirar los cuerpos al mar, o los 3 pelear y caer del acantilado. Antes de considerar esa teoría, debemos preguntar si las entradas del libro de registro eran reales. Por primera vez las conocemos en un libro del periodista Vincent Gaddis, quien popularizó los misterios paranormales y luego acuñó el término Triángulo de las Bermudas. En los años 60, se le tomaba medio en serio mientras emocionaba al público con historias extrañas. Pero hoy en día, su reputación no es precisamente estelar. Su trabajo suele ser criticado por exagerar, usar fuentes pobres o mentir. Quienes han estado en el mar saben que los libros de registro solo anotan lo esencial, no son diarios. Sirven para registrar clima, visibilidad y operaciones rutinarias, no emociones ni tensiones personales. Incluso considerando que era un faro, no un barco, es poco probable que un joven ayudante de farero en 100 escribiera comentarios negativos sobre sus superiores en un registro oficial. ¿De dónde salieron esas entradas del libro? Gaddis dijo que su fuente era un artículo llamado Historias extrañas reales de agosto del 29. Ernesto Fallon, el autor, afirmó haber obtenido detalles del libro de registro de fuentes inglesas, pero no las identificó. Proporcione copias o explique cómo obtuvo el material. Nunca se mostró ningún original. Básicamente solo decía, confíen en mí. Según archivos de la Junta de Faros del Norte, la historia varía. La última entrada fue el 13 de diciembre y no se hizo en el libro de registro, escrita con tiza en una pizarra para transferirla después. No menciona hombres llorando, rezando o temiendo la muerte. Estos detalles no están en el registro oficial. Probablemente fueron resultado del periodismo sensacionalista de inicios del siglo XX. Eso deja una gran pregunta. ¿Cómo desaparecieron 3 hombres experimentados y por qué había evidencia de daños violentos? ¿Cuándo se reportó el clima como calmado y sin tormentas? Supongamos un escenario. Duckett y Marshall trabajaban afuera en la grúa. El clima era bueno, pero el mar no siempre está calmado. Incluso aquí, en el Atlántico Norte, pueden llegar grandes olas. Las tormentas locales o la interacción de sistemas de olas pueden causar olas inusualmente grandes, que no siempre detectan las estaciones meteorológicas terrestres. Quizá ambos hombres trabajaban abajo. Al ver una ola enorme acercarse, MacArthur no se puso el abrigo por falta de tiempo. Sabía que por los barrancos, salientes y cuevas marinas de la isla, una ola grande podía golpear las rocas, explotar y salir con fuerza. Los hombres, el equipo e incluso el césped podían ser arrastrados con ella. También sabemos que Marshall había sido multado recientemente por perder equipo durante un vendaval. Si las condiciones hubieran empeorado brevemente, los hombres podrían haber estado afuera, asegurando o reajustando el equipo. En ese caso, MacArthur tendría que haber salido corriendo para advertirles, y todos fueron arrastrados por el mar. Es probable que un hombre fuera arrastrado. MacArthur intentó ayudarlo y ambos fueron atrapados por otra ola rebelde. A veces no llega solo una. Hay reportes de 2 o 3 picos extremos seguidos antes de que la interferencia colapse una marejada. A veces se llama tren de olas rebeldes. Olas como estas han destruido transatlánticos y plataformas en alta mar, y luego el mar se calma. Esa es la explicación más probable. En Internet se pregunta cómo una ola gigante pudo arrancar el césped a 45 metros de altura si normalmente no supera los 30 metros. La respuesta es que una ola lo suficientemente grande podría haber alcanzado esa altura después de estrellarse contra el acantilado. Doblar una barandilla de hierro es algo muy raro, pero si la ola fue lo suficientemente poderosa como para desalojar una gran roca, podría haber sido lo suficientemente fuerte como para arrastrar algo pesado contra la barandilla. No tendría que ser una ola enorme, pero es posible.
En el 61, en el faro de la isla Eagle, frente a la costa oeste de Irlanda, una ola gigante rompió las ventanas, tras escalar un acantilado de 40 metros y avanzar 26 más. Ahora, imagina a Marshall, Duckett y MacArthur, mucho más abajo que eso, siendo golpeados mientras estaban parados al borde de un acantilado. ¿Seguramente fue el final para ellos? Nunca lo sabremos y con el faro automatizado ya no sucederá.